Leti, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Tania. Ahora voy a compartir mi pantalla. Les recuerdo que me imagino que ella está funcionando. Sí, aquí la tenemos, ahorita la compartimos. Les recuerdo que Leticia Gasca es directora de Shaping the Future of Work y que pues nos va a platicar un poco de todos estos temas de resiliencia y adaptación que tenemos que tener en este momento. Muchísimas gracias. Me quedo aquí esperando para sus preguntas y respuestas al final de la presentación de Leti. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Tania, sobre todo por invitarme a hablar de uno que, ¿verdad? Creo que es de los grandes temas de nuestro tiempo, que es la forma en la que está evolucionando el trabajo. ¿Por qué es tan importante este tema? Para empezar, porque los adultos nos dedicamos al menos una tercera parte de nuestro tiempo a trabajar. Y esta actividad está siendo transformada muy rápidamente por una gran cantidad de factores, de los cuales vamos a hablar en unos minutos. Y por eso creo que es tan importante hablar acerca de cuáles son las habilidades que importan más en esta nueva realidad laboral y cómo las adquiero. Así que si estos son temas que les interesan, en el lugar correcto. Empecemos hablando del momento histórico en el cual estamos. Además de estar viviendo una pandemia que ha acelerado muchos temas relativos a transformación digital, estamos también viviendo la que llaman la cuarta revolución industrial. Este es un periodo histórico que se construye sobre las 3 revoluciones anteriores, que seguramente recuerdan de sus clases de historia. La primera, la revolución del vapor; la segunda, la revolución de la electricidad, que trajo a nuestras vidas inventos como el teléfono o la bombilla eléctrica. La tercera es la que llaman la revolución de la computación, la que trajo las laptops a nuestros escritorios y los celulares a nuestros bolsillos. Y la cuarta es la que llaman la revolución de la inteligencia, por aquello de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta es una revolución que va mucho más allá de la tecnología. Y es una revolución que está marcada porque el ritmo del cambio es mucho más rápido que antes. El mundo nunca había cambiado a un ritmo tan veloz como ahora. Y esto es porque, como les digo, el cambio no está impulsado solamente por la tecnología. Otras fuerzas tienen también una profunda influencia en la manera en la que trabajamos. Por ejemplo, el cambio climático. Básicamente tenemos una década para reducir nuestras emisiones, de otra forma no habrá marcha atrás y vamos a seguir viendo cada vez más efectos climáticos adversos, elevación del nivel del mar y pues otros fenómenos que van a alterar no solamente la manera en la que vivimos, también la manera en la que trabajamos. Y también va a alterar los patrones de migración. En este momento de la historia tenemos alrededor de 25 millones de personas que están en calidad de refugiados. Muchas personas dejan su lugar de origen porque quieren, otras personas lo hacen porque tienen que hacerlo para sobrevivir. Es interesante reconocer que en este momento de la historia tenemos más migrantes que en cualquier otro. Este número solamente va a crecer y este crecimiento va a estar impulsado en medida por el cambio climático, por un nuevo fenómeno de migrantes climáticos, personas que dejan su lugar de origen porque a lo mejor creció el nivel del mar, empezó a hacer demasiado frío, calor, sequía. Así que pues esperemos que en la próxima década podamos resolver la emergencia climática que estamos enfrentando. Otro factor que está transformando la manera en la que trabajamos es el envejecimiento de la población. Si ustedes conocen a alguien que nació en 1997, es muy probable que esa persona llegue a los 100 años. No solamente vamos a vivir vidas cada vez más largas, sino que también la calidad de vida a lo largo de nuestro periodo laboral va a ser cada vez mejor. Esto quiere decir que la edad de retiro muy probablemente se va a prolongar y en el lugar de trabajo vamos a tener conviviendo a 4 o 5 generaciones, lo que va a requerir también habilidades especiales para aprovechar toda esta riqueza que se presenta cuando tienes tantas generaciones en un mismo lugar. Y desde luego, la pandemia también es un factor que ha transformado velozmente la manera en la que trabajamos, porque no solamente aceleró el trabajo desde casa, el teletrabajo, también aceleró la adopción de tecnología, la automatización y también hizo crecer la economía gig, la economía freelance, que es uno de los factores que están moldeando el futuro del trabajo.
En otras palabras, el mundo está muy VUCA. Probablemente algunos de ustedes han escuchado este término VUCA, que viene de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Esto, VUCA, es un término que se inventó en los años 80, hace tanto tiempo, y el mundo sigue muy VUCA. En aquel momento, quienes lo inventaron fueron estrategas militares de Estados Unidos que querían describir la realidad de los años 80. Unas décadas después, el mundo sigue bastante VUCA y yo le agrego una T para hablar también del impacto que está teniendo la tecnología en la realidad. Y creo que en este entorno VUCA, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo me preparo? ¿Qué hago para poder defenderme, para preparar a las futuras generaciones? Y se han identificado 4 factores que son claves para el éxito en este periodo histórico de la cuarta revolución industrial. Y de estos 4 factores les voy a platicar en los próximos minutos. Vamos a hablar acerca de la importancia, número 1, de ser adaptables, de ser ágiles y poder aceptar el cambio y aprovecharlo. Vamos a hablar de la importancia de tener una mentalidad de datos, de valorar la información, los datos para tomar decisiones basadas en evidencia. También la importancia del pensamiento crítico del cual nos hablaba Adolfo, una de estas 4 Cs que es tan importante para tomar buenas decisiones en momentos de crisis. Y también vamos a hablar de la importancia de aprender a aprender. Como también dijo Adolfo, el aprendizaje de por vida llegó para quedarse, lo que llaman lifelong learning. Así que, ¿por qué no empezamos por ahí? Creo que quizá es un buen punto, ya que vamos a hablar acerca de aprender para toda la vida. Creo que aprender a aprender es tan importante porque si el conocimiento es poder, aprender a aprender es uno de los mejores superpoderes que podemos tener. Y a lo mejor algunos de ustedes están pensando, Leti, yo ya estoy muy grande para seguir aprendiendo, yo ya tuve muchos años de educación, no me hablen más del aprendizaje, no voy a poder. Déjenme decirles que no hay límites para el aprendizaje. Y creo que una gran manera de ejemplificarlo es contándoles la historia del DJ más viejo del mundo, o más bien la DJ. Les presento a DJ Sumirock. Sumiko Iwamuro. Ella es una abuelita japonesa de 84 años, es DJ, y lo más interesante de su historia es que ella, de hecho ella también es emprendedora, dato curioso, tiene un restaurante, pero lo fascinante de su historia es que ella aprendió a ser DJ sin tener ningún antecedente de estudios musicales cuando tenía 70 años. Ella fue a la escuela de DJs por primera vez a los 70. Y cuando le preguntan, DJ Sumirock, ¿cómo le hiciste para adquirir esta habilidad tan distinta a todo lo que habías hecho a los 70? Su respuesta es, creo que muy iluminadora y nos da mucha perspectiva acerca de lifelong learning. DJ Sumirock dice, yo aprendí música a los 70 porque iba a la escuela de DJs no pensando que iba a estudiar música. Yo iba pensando que iba a jugar con música. Y creo que este cambio de perspectiva nos ayuda mucho a entender cómo funciona el cerebro adulto y cómo podemos tener un enfoque lúdico para continuar aprendiendo toda la vida. Un segundo punto es el pensamiento crítico, importantísimo. No solamente porque vivimos en la era de los fake news, no solamente porque estamos enfrentando retos sistémicos cada vez más complejos. Realmente el pensamiento crítico es una de las habilidades más, no es algo nuevo, pero es algo cada vez más urgente. Y les voy a contar una historia para ejemplificarlo. Cuenta la leyenda que Aristóteles era maestro de Alejandro el Magno. Le estaba enseñando las habilidades que requería ser el futuro emperador del mundo de aquella época. Y en algún momento le preguntaron a Aristóteles, ¿qué le estás enseñando a Alejandro el Magno? También llamado Alejandro el Grande. Le estás enseñando leyes, matemática, política. Al final, Aristóteles era experto en todos estos campos. Su respuesta fue, yo le estoy enseñando la habilidad más importante que todo líder debe dominar, que es aprender a pensar, pensamiento crítico. Desde entonces se han inventado cientos de metodologías para el pensamiento crítico. Creo que lo importante es reconocer que podemos fortalecer ese músculo, aprender a pensar críticamente. Los invito a que quienes quieran aprender más de esto, busquen un poco, hay cursos en línea, hay cursos presenciales.
Y de verdad no menospreciemos esta C de la cual Adolfo nos hablaba. Adaptabilidad y agilidad al cambio. Otro superpoder importantísimo, y creo que la pandemia nos ha dejado claro lo rápido que puede cambiar el mundo y lo inesperado que puede ser ese cambio. Sobre todo porque a todos nos obligó a salir de nuestra zona de confort. Algunas personas se quedaron en la zona del miedo, otros se aventuraron a la zona de acción-aprendizaje. Creo que quienes han sacado más provecho de salir de su zona de confort son quienes se atrevieron a hacer cosas radicalmente nuevas, quienes llegaron a esta zona de éxitos y fracasos y se atrevieron a ver lo resilientes que somos los seres humanos. Resiliencia, otro gran superpoder para el futuro del trabajo, es una palabra que de hecho nos robamos de la física. Originalmente la palabra resiliencia se refiere a la propiedad que tiene un resorte de volver a su posición original después de que lo estiramos. En el caso de los seres humanos es la capacidad que tenemos de volver a nuestro centro después de que sucede algo que nos saca de ahí. Un fracaso, una mala noticia, una dificultad. ¿Cómo construir resiliencia? Creo que esa es la gran pregunta. Les voy a dar 3 consejos para ser más resilientes. La número 1 es tener una mentalidad de crecimiento. Hay una psicóloga de Estados Unidos llamada Carol Dweck, que de hecho publicó un libro llamado La mentalidad de crecimiento o Growth Mindset, en el cual resume su investigación de décadas acerca de por qué la gente que llega a tener altos niveles de éxito, de desempeño y de felicidad vive una vida así. Y ella se preguntaba si a lo mejor las personas que son tan exitosas lo logran porque tienen un rasgo genético en particular y descubre que no, a lo mejor tienen algo en su educación, no, a lo mejor es algo en su familia, tampoco. Lo que encuentra esta psicóloga es que el rasgo común que comparten es que tienen un estilo de pensamiento similar, un estilo de pensamiento enfocado en el crecimiento, donde saben que siempre pueden aprender cosas nuevas, siempre pueden aprovechar la retroalimentación. El contraste de tener una mentalidad de crecimiento es lo que sería una mentalidad fija o fixed mindset, que son personas a las que no les gusta la retroalimentación, no les gusta fracasar, piensan que nacieron con cierto nivel de inteligencia y no hay nada que puedan hacer para mejorar. Así que como primer consejo para ser más resilientes ante el cambio, los invito a que tengan una mentalidad de crecimiento. Recuerden que siempre pueden aprender cosas nuevas, siempre pueden ser mejores. La retroalimentación es un regalo. Una segunda cosa que podemos hacer para construir resiliencia es recordar que todo cambia. No podemos ir en contra del cambio, mejor aceptarlo. Y un tercer paso es crear redes. Y aquí me gusta poner una foto de un equilibrista en el circo porque creo que es una analogía perfecta para cómo las redes nos ayudan a construir resiliencia. Piensen en un equilibrista en el circo que va balanceándose por la cuerda floja, sabe que en cualquier momento se puede caer, pero debajo tiene una red de seguridad que va a evitar que las consecuencias de una caída sean fatales. Lo mismo nos sucede a los seres humanos, en particular a los emprendedores. Vamos por la cuerda floja, pero sabemos que tenemos debajo esta red de apoyo, esta red de personas en las que creemos y confiamos, que nos van a ayudar a levantarnos si es que las cosas no salen como esperamos. Así que los invito a que creen estas redes de apoyo, fortalezcanlas, no necesariamente tienen que ser emprendedores. El mensaje de fondo es, cuiden a sus amigos, creen redes. Y por último, mentalidad de datos. No tengo que convencerlos de esto, ya sabemos que no solamente entender datos es una de las habilidades más importantes para el futuro, es algo que también nos permite aprovechar herramientas que nos ayudan a entender, por ejemplo, cuáles son las tecnologías que van a tener más impacto, cómo reentrenar a las personas, cuáles son los empleos del futuro. Todas estas son decisiones que ya se pueden tomar basándonos en datos duros. Y desde luego mi mensaje final es, COVID aceleró el cambio. Como mencioné, no solamente vamos a tener más trabajo distribuido cada vez, sino que también se está adoptando más tecnología de automatización de una manera acelerada. Y desde luego, en el largo plazo esto va a tener efectos laborales tanto positivos como negativos. Aún estamos en un punto en el cual pues, seguimos en un proceso pandémico, todavía no podemos hablar de una pospandemia, creo que aún estamos en un punto en el cual podemos moldear cómo la naturaleza del trabajo
va a transformarse a raíz de la pandemia. Y para quienes quieran saber más de estos temas, pueden buscar en Amazon mi más reciente libro Cambia Todo, donde comparto estrategias para abrazar la transformación y adaptarnos a este nuevo mundo laboral. Y antes de entrar a una sesión de preguntas y respuestas, solamente quiero dejarles el recordatorio de que todas y todos ustedes tienen dentro un DJ Sumirock. Ustedes son capaces de aprender prácticamente lo que quieran, si es que dedican suficiente tiempo, energía y esfuerzo. Y recuerden que este camino de prepararnos para el nuevo mundo del trabajo, para el nuevo mundo, para a lo que algunos llaman la nueva normalidad, de cierta forma se asemeja mucho a correr un maratón. ¿Por qué? Porque si queremos ir rápido, podemos ir solos. Pero si queremos llegar lejos, tenemos que ir acompañados. Y los felicito porque creo que en WordTef están yendo muy bien acompañados. Muchas gracias. Y bueno, me encantará escuchar sus preguntas. Veo que ya hay algunas en el chat probablemente. Ya estamos. Muchas gracias, Leti, por esta presentación. Primero que nada, pues quiero saludar a las 73 personas que nos están viendo en este momento. A Genaro Mejía, bravo, Leti, listos para aprender de ti. Aquí está nuestro querido Genaro presente. Está Francisco Villa, está Denis Iris, que es nuestro director general en WordTef. También saludos a Pedro Zárate, a Sonia Rivas, a Sofía Castillo, a Itzel Soto, a Cristina Guizar. ¿A quién más tenemos por acá? Mariana Ramírez. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y pues estamos esperando sus preguntas para Leti. Mientras, a mí me gustaría comentarte, Leti, que en algún momento yo leí que dijiste que la resiliencia es un músculo. Entonces, quisiera que te expandieras un poco en esto de que cómo lo tenemos que ejercitar. Ya nos diste algunos tips, pero ¿tenemos que ejercitarlo diariamente? Creo que cada vez que se pueda. Esta analogía de la resiliencia como un músculo me gusta mucho porque a veces pensamos que vamos a ser más resilientes de la noche a la mañana o que ser resiliente es una decisión. La realidad es que es más un músculo que se construye a partir del hábito de ejercitarlo continuamente. Y creo que es importante para ejercitar este músculo de la resiliencia atrevernos más a salir de nuestra zona de confort. A lo mejor platicar con personas distintas, explorar temas diferentes, a veces hasta ponerle en otro canal. Son cosas sencillas que nos pueden ayudar a salir de nuestra burbuja y explorar esta área de resiliencia. Y creo que lo más importante es cuando tengamos que usar nuestro músculo de resiliencia, ser muy conscientes de cómo lo estamos usando, si estamos aprovechando nuestra red de confianza, nuestra red de apoyo de la que hablábamos para ser más resilientes. También tener agradecimiento hacia esas personas que nos están ayudando a sortear momentos difíciles. Y recordar que la resiliencia sí tiene que ver con la red, pero también viene mucho desde adentro. El autoconocimiento también nos ayuda a ser más resilientes, ver cómo reaccionamos ante las dificultades y de pronto cacharte, ¿no? Como descubrirte que estás teniendo cierto tipo de reacción y pensar en estrategias para la próxima vez que estés en un momento complicado, la próxima vez que a lo mejor tu jefe te dé una retroalimentación difícil de recibir, identificar cómo estás reaccionando y saber que a lo mejor vale la pena escuchar o hacer preguntas para entender de dónde viene esa retroalimentación. Muchas gracias, Leti. Aquí también tenemos un comentario de Martín, muy inspirador. ¿Qué recomienda Leti para incentivar a equipos de trabajo remoto para aumentar el impacto de estas habilidades? Creo que en este momento, como bien dijo Adolfo, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y creo que si podemos aprovechar que pues muchos estamos desde casa y es a veces más sencillo robarle a alguien
15, 30 minutos de su tiempo para conectarse con el equipo y contarles cómo está haciendo algo, eso ayuda mucho. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor si queremos fomentar que el equipo tenga mejor colaboración y trabajo en equipo, podemos encontrar a alguien que ha aprendido a hacerlo muy bien y lo invitamos a que nos dé una mini plática de 15 minutos, una mini TED Talk, digamos, para hablar acerca de cómo le están haciendo ellos para colaborar. Si a lo mejor algo que queremos aprender más es acerca de una industria diferente o un proceso diferente, podemos tener un invitado especial que nos abra un poco esa puertita, esa ventana hacia ese otro universo que probablemente en otra situación no lo hubiéramos logrado. Creo que el poder de las historias humanas es muy grande para aprender y para inspirar. Claro, y sobre todo lo que dices de tener este contacto con cosas con las que generalmente no tenemos contacto, que no tenemos la costumbre de hablar o de aprender, creo que es sumamente valioso para todas las áreas, incluso para las cuestiones personales, no solamente laborales. Sí, de hecho yo creo que muchas de las grandes ideas e innovaciones así surgen. Cuando de pronto te expones a algo que habitualmente no está ahí y eso ayuda a generar este vínculo entre dos ideas, entre dos cosas que no existían. Muchas veces dicen que las ideas originales no existen. Simplemente estamos construyendo sobre hombros de gigantes y creo que eso es un poco lo que hacemos cuando nos exponemos a otras ideas, a otros mundos. Claro. Oye, y déjame comentarte que en una de nuestras charlas pasadas de Rise Day hablábamos sobre la adaptación o la adaptabilidad del más fuerte o el más apto. En tu percepción, ¿qué se necesita? ¿Ser más fuerte o más apto? ¿O las dos? Más ágil. Ninguna. Creo que de hecho lo que Darwin decía, que ahí hay como una mala interpretación de lo que decía Darwin, porque muchas veces decimos que la hipótesis de Darwin era que sobrevivía el más rápido, pero la realidad es que lo que él dijo es que sobrevive el que se adapta más rápidamente, no el que corre más rápido. En ese sentido, creo que sí, la adaptación y la agilidad es muy importante y a veces el primer paso para tener esa agilidad es no resistirse, es decir, aceptar el cambio en lugar de luchar. Claro. Aquí tenemos otra pregunta de Elise que nos dice, ¿cómo poder enseñar a nuestra familia a ser resiliente? Creo que poniendo el ejemplo y nosotros mismos siendo resilientes. Algo que también ayuda es ver otros, algo que a veces nos ayuda mucho a aprender es mirar a la historia y recordar aquellos momentos en los que en nuestra propia historia personal fuimos resilientes, que de verdad, créanme, todos ustedes son mucho, mucho más resilientes de lo que se imaginan. Y también a veces mirar la historia de la humanidad y ver como civilización los resilientes que hemos sido a retos que hemos enfrentado en el pasado. A veces es difícil enseñar cosas como resiliencia porque parecen muy abstractas, muy complejas, pero creo que es algo que desde niños y desde el núcleo de la familia podemos empezar a fortalecer. Por eso me encanta ver una pregunta acerca de cómo enseñar a nuestra familia a ser resilientes. Es cierto. Sí, porque al final, digo, sí es cierto que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo o en contacto con nuestros compañeros en el área de trabajo, pues la familia siempre se queda como un poco fuera de todo esto de tengo que aprender y tengo que salir adelante y tengo que conocer más cosas y tengo que reinventarme porque estás concentrado en la cuestión laboral, ¿no? Claro, y además si la resiliencia está tan vinculada a tener esta red de apoyo, creo que para muchas personas la familia es justamente esa primera red de apoyo que nos ayuda a ser resilientes desde el inicio de nuestras vidas. Claro. Tenemos aquí otra pregunta de Evelyn que nos dice que con la incursión de nuevas tecnologías como la automatización y robots, ¿qué pasa con los trabajos de manufactura? ¿Hacia dónde va la adaptación en este tipo de trabajos? Es interesante lo que está pasando en el mundo de la manufactura porque a veces parece ser que la robótica es algo relativamente nuevo. La verdad es que ya lleva un par de décadas en esta industria y lo que está sucediendo es que algunos trabajos sí van a ser automatizados, sobre todo aquellos más manuales, mecánicos, repetitivos, pero muchos otros trabajos más bien van a ser aumentados, es decir, se va a incrementar la productividad
al realizar el trabajo, ya sea porque se va a poder realizar con menos errores o de forma más veloz, más eficiente. Y otra gran tendencia es que hay adición de trabajos. Se van a crear nuevos empleos para dar mantenimiento, implementar y supervisar todas estas nuevas tecnologías robóticas que están transformando la manufactura y muchas otras industrias. Claro, perderle un poco el miedo al me van a reemplazar con un robot, porque no será así, siempre se necesitará la humanidad, ¿no? La mano humana y no nada más la robótica. Claro, sí, a veces tenemos esta concepción de que la tecnología va a reemplazar a los humanos. La realidad lo que está haciendo es crear nuevos empleos y también transformando la manera en la que trabajamos. Un poco lo que se pensaba cuando surgieron los cajeros electrónicos, que decían, no, el personal bancario va a desaparecer, los bancos. Y realmente lo que ha sucedido es que, de hecho, ha incrementado el número de personas que trabajan en los bancos atendiendo a los clientes y también ha incrementado el número de cajeros. Y lo que sucedió es que el trabajo, las actividades que desempeña el cajero del banco se transformaron. La parte mecánica y repetitiva la dejaron de hacer y el humano, el cajero, se enfoca en trabajos que requieren más creatividad y pensamiento crítico. Y atención, ¿no? La atención a clientes, que creo que eso es algo que no se puede reemplazar y que necesitamos todos mantener en la mente. Es correcto. Pues muy bien, ya nos estamos yendo hacia el final del evento. Leti, ¿algo más que quieras comentarnos que le pueda ayudar a los emprendedores a ver una luz al final del túnel en estos tiempos que son tan desafiantes? Pues yo les diría que hay tiempos difíciles, pero sin importar lo difíciles, los fáciles, no importa si eres emprendedor, si trabajas para alguien, si estás buscando trabajo, la educación continua va a ser súper importante en este periodo histórico que estamos viviendo, así que si en este momento no están aprendiendo algo nuevo o están mejorando alguna habilidad, empiecen mañana mismo, no se van a arrepentir. Pues muchísimas gracias, Leti, por acompañarnos el día de hoy y gracias a todos los que nos estuvieron viendo en esta casi hora y media de evento. Esperamos tenerte muy pronto de vuelta, Leti, para seguir charlando contigo de estos temas que como bien dices, nunca se acaban. Nunca se acaban y continuarán. Muchas gracias por la invitación, Tania. Gracias, Leti. Buenas noches.